El Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitarán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías cuando no hubo lluvia del cielo 3 años y 6 meses, y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Siente. Estamos con la continuación del Evangelio del domingo pasado. Y me quedo con algunas frases. Por ejemplo, fue a Nazaret, donde se había criado, y entró, como era su costumbre, en la sinagoga el sábado. Jesucristo tenía un hábito como el que tienen muchos de ustedes. Él iba a la sinagoga como buen judío todos los sábados. Como ustedes también, como buenos cristianos también, todos los domingos vienen a misa y escogen la misa que se adapta mejor al estado o al momento que están. En este caso, Jesús nos dice: entró como era su costumbre. O sea, era habitual de él, y la gente de Nazaret lo conocía. Sabían cómo era, los viejos lo habían visto pequeño, habían conocido a José, que estaba muerto, y quedaba José con María, pero aún con todo era el hijo de José. Así pues, en este contexto, Jesús ha leído el pasaje de Isaías 61, 1, 2, el cual habla de que el Mesías tendrá el Espíritu de Dios, es enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, al anunciar darle la vista a los ciegos, anunciar el año de gracia del Señor, que eso equivalía a ser el Mesías del Señor. Isaías decía: el que tiene estas características es el Mesías, el esperado por el pueblo de Israel. Así que él ha llegado, y cuando él ha llegado y ha leído este texto, ha cerrado el libro, ha mirado a la gente y les ha dicho: hoy se cumple esta escritura. Cuando él dice eso, claro, como no somos judíos, nosotros no lo entendemos, pero los judíos entendieron que Jesús les estaba diciendo: el Mesías soy yo. El Mesías soy yo, ya no hay que esperar otro, ya llegó. Y eso a ellos les causa un poco la consternación, porque en el concepto de ellos, el Mesías un día aparecería, vendría, pero no dicen que el Mesías saldría de Nazaret. Entonces eso a ellos les causa confusión. En segundo lugar, que el Mesías no se conocería de dónde era ni de dónde viene. Sin embargo, aquí a Jesús lo conocen y conocen a su familia. Por eso, si bien es cierto, lo admiran por lo que habla, por lo que dice, sin embargo, también surge lo otro, el lado humano. No es el hijo de José. No es el hijo de José. O sea, empieza a surgir la duda en torno a la persona de Jesús. No es el hijo de José.
Y esto nos invita a pensar también que a veces nos puede pasar eso a nosotros. Corremos el peligro de ese Cristo, el Hijo de Dios, si bien es cierto, es Dios y hombre verdadero, lo querramos ver solamente como hombre, no como Dios, como ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Lo han visto como político, como liberador, hasta lo pusieron en el tiempo de los hippies como símbolo de los jóvenes melenudos y barbones, ¿no? Por otro lado, cuando Jesús habla, me da la impresión, y en eso están de acuerdo muchos especialistas, de que la disputa y la pelea ha sido bastante fuerte. Nosotros leemos el texto y parece que es suave, pero hay datos que nos hacen pensar que ha habido una discusión bastante tensa. Él dice, sin duda, no me recitarán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Parece que le están pidiendo milagros. O sea, si tú dices que eres el Mesías, haznos milagros. Haznos signos portentosos que nos demuestres que eres el Hijo de Dios. Me recuerda cuando Satanás le dice a Jesús, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O también cuando los sacerdotes a Cristo en la cruz dicen, si eres Hijo de Dios, baja de esa cruz para que creamos en ti. O también cuando Herodes le pide señales, le pide milagros, y Jesús no se los hace. Él sabe y Él exige la fe para poder realizar acciones. Esa gente no tiene fe. Esa gente le está pidiendo demostraciones y Él no acepta dar demostraciones como de mago para que crean en Él. Por esta razón, pues Él se niega y aplica este principio, haz aquí en tu tierra lo que hemos visto que has hecho en Cafarnaúm. Ya van dos tensiones. Y la tercera, parece que también la discusión estaba dada en cuanto que la salvación, Jesús habla que todos son invitados a la salvación, a anunciar el año de gracia del Señor. Entonces la salvación es para todos, para judíos y para paganos. El judío decía que no, que la salvación era solo para ellos, que los paganos serían después, pero ahora no. Y entonces aplica dos pasajes bíblicos, que había de Sarepta y Naamán el sirio. Cuando dice que Dios había cielo cerrado 3 años y medio, había una gran sequía, sin embargo, entre las muchas viudas que había en Israel, Dios, por medio de Elías, atendió a una viuda de Sarepta en territorio de Sidón. Como diciendo, ustedes no son los únicos privilegiados, también los paganos son llamados. Y remacha con Naamán el sirio, que fue curado por Eliseo bañándose 7 veces en el agua del Jordán y quedando totalmente curado de su lepra. Hay muchos leprosos, pero fue curado Naamán el sirio. Y esto ya hace que ellos se pongan curiosos. Por eso hay que entender que la gente de la emoción pasó al fastidio, del amor pasaron al odio rápidamente. Hay que vivir en el mundo semita para poderlos entender. Hay que estar viviendo entre ellos para que uno entienda ese tipo de reacciones. Nosotros pensamos como orientales, nos podemos molestar, pero no llegamos a esa furia religiosa. Allá el semita es una persona que es fanática religiosamente. Recuerdo en una oportunidad cerquita para entrar a la explanada del templo en Jerusalén, habíamos varios sacerdotes y era el año 94, estábamos ahí conversando y había un árabe que conversaba cordialmente con nosotros. Nos separamos nosotros un poco más acá y un compañero nuestro que era medio
medio espontáneo, cuando entró al templo se puso a cantar alabaré, alabaré. Parece que era carismático, ¿no? Y cuando hace esto, ese árabe buena gente que nos había sonreído, verle la cara de transformación era terrible. Se puso furioso, se agachó, cogió piedras y lanzó esa frase propia de ellos, barra, que significa fuera, fuera. Y alguien nos dijo, comiencen a correr. Comenzamos a correr porque comenzó a tirarnos piedras a los que estábamos ahí, que éramos unos 40 más o menos. Todo solamente por una cuestión tan simple como cantar alabaré. Un canto religioso pero católico. Ellos son árabes. Así son ellos. Pueden pasarte de frío a caliente rapidito. Rapidito te lo pasan. Por eso tú lees en el día de hoy, dice, le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Sin embargo, más abajito dice, se pusieron furiosos todos en la sinagoga y levantándose lo sacaron fuera del pueblo. Ellos cuando te sacan, ellos no te tocan, ellos te empujan, Recordemos Hechos 6, el caso de Esteban. A Esteban lo empujaban y lo sacaron fuera del templo, fuera, y fue ahí donde lo apedrearon y lo mataron. De igual manera también a Jesús lo están empujando, sacando del pueblo, lo llevan a un monte, a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, dice Lucas, con intención de despeñarlo. O sea, se lo quieren traer abajo a toda costa. Se lo quieren tumbar sí o sí. Pero aquí hay una cosa curiosa. Hasta este momento Jesús se ha dejado empujar, se ha dejado llevar. Pero ahora de repente yo digo, ¿y por qué pasó en medio de ellos y nadie lo tocó? Siempre me ha llamado la atención esta parte. Bien es cierto, Él permite algunas cosas, pero cuando Él siente alguna cosa más, simplemente aplica lo que es. Dice, Él pasando en medio de ellos, siguió su camino, dándonos a entender la capacidad que tiene Él también de convicción. Imagínate 200 personas ahí, llevándolo para despeñarlo y ninguno lo puede detener. Pasa todavía por en medio de ellos y nadie lo toca. Y sigue su camino. Yo creo que esto, si lo aplicamos a nuestra vida, también nos puede servir. Porque también nosotros, cuando leemos la Escritura, podemos correr el peligro de coger lo que me gusta y eliminar lo que no me gusta. Leer los evangelios que me agradan y quitar los evangelios molestos. Leer tal cual libro, este libro no porque es molestoso. Algunos libros o cartas del Nuevo Testamento, algunas iglesias no los leen porque dicen que son libros de paja, como el caso de la carta de Santiago, porque la carta de Santiago dice cosas que ellos no están de acuerdo. Pero hay que decirlo siempre, la palabra de Dios nos va a cuestionar, la palabra de Dios siempre nos va a sacar de nuestra comodidad y Jesús mucho más nos va a sacar de nuestra comodidad. Yo tengo ya como un lugar de confort, soy ya un cristiano realizado, ya soy mayor, ya vengo a misa, entonces nadie me toca de aquí, nadie me mueve de aquí. Pero Jesús tiene esa cualidad de sacarnos de nuestra comodidad. Jesús nos saca de nuestra tranquilidad. Decía el padre Ceciño, yo vivía tan tranquilo y descansado y pensaba haber cumplido mi deber. Muchas veces contemplaba extasiado haber cumplido mi deber, pero un día el Señor pasó y mi vida por completo transformó. Jesús hace eso. Jesús
te quita la comodidad. Jesús te quita la comodidad. Y también hasta se puede dar el caso que nos molestamos con Dios porque no nos gusta lo que nos está exigiendo. Leemos algo y no nos convence y entonces se lo echamos en cara. Me llama la atención Juan 6:54, cuando Jesús ha dicho: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Dice, muchos se echaron para atrás, ya no andaban con él. Y Jesús les ve a los apóstoles la actitud dubitativa. Y Jesús dice, ¿también se quiere ir? Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces también a veces Jesús nos cuestiona, Jesús nos llama, Jesús nos invita a dar respuestas sinceras. Así que hoy terminamos un evangelio de Lucas 4:14 al 21, que es continuado, llegamos hoy hasta el 30, en el cual pues encontramos la historia de Nazaret. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Jesús jamás volvió a Nazaret. Fue a Nazaret, de aquel día no volvió a Nazaret. Sin embargo, sus seguidores van a Nazaret. Y la gente de Nazaret comenzó a guardar los recuerdos que salieron de las manos de Jesús. Y con el tiempo también Nazaret lo comenzó a recordar y saca a Nazaret del anonimato porque la gente quería conocer el lugar donde vivió Jesús de Nazaret. Así que vamos a pedir al Señor en el día de hoy que nos quite los miedos de seguir al Señor, que Jesús siempre nos va a pedir equilibrios, que Jesús siempre nos va a mover, Jesús siempre va a mover para que nosotros también pues quitarnos de nuestras seguridades. El Señor le decía a Jeremías, no les tengas miedo, que si no, yo te haré temblar ante ellos. Así que no tengamos miedo, sigamos al Señor, en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras. A veces las cosas no son como yo creo o como yo pienso. Jesús me pide equilibrios, a veces bastante desconcertantes, y tengo que responder a ese tiempo de gracia. Que el Señor pues nos bendiga y nos haga fuertes cada día, y que el Señor nos ayude a dar respuestas generosas a lo largo de nuestra vida. Recordemos, Jesús llega a nuestra vida, pero si tú no lo quieres, si tú lo empujas para sacarlo de tu vida, Él, que es un caballero, se marchará. Pero si tú lo vuelves a llamar, Él volverá. Por eso tratemos de estar siempre en gracia y en paz con el Señor. Y aunque algunas veces no entendamos, no comprendamos lo que quiere de nosotros, paciencia y buen humor. Y el Señor hará maravillas en cada uno de nosotros. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, Él inclina su oído a nosotros y nos salva. Por el Papa, obispos, sacerdotes y todos los comprometidos en la evangelización, para que sigan llevando ese mensaje a todos los pueblos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la palabra de Dios instruya a nuestros gobernantes y ejerzan su gobierno según los designios de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por esta comunidad reunida hoy en la casa de Dios, para que la palabra escuchada
nos lleve a convertirnos en mensajeros de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos en esta misa la acción de gracia a Nuestra Señora del Tránsito, a la Virgen de Guadalupe, la salud de María Eloísa Rangel Barreto, los esposos Jorge Espinosa Zapata y Elizabeth Hurtado Sosa, Dora Espinosa